a los hermanos y amigos una vez más. Tu hermano en Cristo Gustavo Landrón te da la bienvenida y te invita para que disfrute un magnífico video que vamos a preparar. Vamos a seguir con la serie ¿Fue Pedro el primer papa? Estamos viendo algunos videos, ya hemos visto algunos videos en los cuales hemos desmontado la idea de que en el primer siglo hubo una iglesia llamada Iglesia Católica y que pretende demostrar que era la Iglesia Católica debido a que tuvieron un primer papa o que hubo un papa. Supuestamente, según la Iglesia Católica, este papa fue Pedro, pero le faltan pruebas bíblicas de más para poder aseverar tal cosa. En esta ocasión vamos a escuchar al hermano Luis Toro. Él va a decir algunas cosas y luego vamos sobre lo que él diga, pero vamos a ir con la Biblia. Vamos a utilizar la palabra de Dios para leer algunos textos bíblicos que nos van a poder ayudar a comprender si lo que este hermano está diciendo es verdad o es mentira. En el video pasado, recuérdate que el hermano trató de decir que Josué, que el cargo que tenía Josué lo hereda el papa hoy día, o lo heredan los papas. Sin embargo, demostramos con ese video que es falso, porque Josué fue llamado para dirigir el pueblo de Israel, pero no era solo para que dirigiera, era para que obedeciera y para que a su vez también pues dirigir el pueblo a la obediencia o ayudar al pueblo a caminar por la obediencia. Ok, entonces nosotros vemos claramente que los papas, el papa de hoy día, ninguno de ellos promueven la obediencia a Dios en su palabra. Pueden hablar de que hay que obedecer a Dios, pueden decir pueden oralmente expresar la idea de que sí, que son obedientes y de que son obedientes y que obedecen a Dios. Sin embargo, nosotros sabemos que todo eso es falso, pues en el último video vimos que la Iglesia Católica no solamente no obedece, sino que contradice y guía por el camino contrario a su feligresía. Por ejemplo, la palabra de Dios enseña que Dios desde el principio dio 10 mandamientos y que esos 10 mandamientos son la base sobre lo cual se fundamentaba la obediencia del pueblo de Israel, la obediencia de los dirigentes. Pero nosotros sabemos que la iglesia cambió esos 10 mandamientos. Si tú quieres saber o ver qué sucedió, te recomiendo que vea el video anterior a este. Así es que, hermano, vamos hoy ya estamos entrando en detalle más profundo. Ahora vamos a analizar San Juan 20:15 en adelante, donde el hermano Luis Toro dice que a Pedro lo nombraron como pastor. Pero yo quiero que tú pongas mucha atención, porque hoy vamos a desarmar con la palabra de Dios todas esas ideas erróneas que hay acerca del primado de Pedro. Supuestamente, según Luis Toro, ese es el momento donde a Pedro donde Pedro queda nombrado oficialmente como pastor de las ovejas. O sea, fue como que ahí se graduó Pedro. Eso es lo que él trata de explicar. Póngale atención a eso, usted lo va a escuchar cuidadosamente, porque él dice que en ese momento, en esa ocasión, ahí mismo a Pedro lo nombraron de pastor de las iglesias, porque le dijeron apacienta mis corderos. Bien, yo no quiero ya seguir dando mi opinión sin primero escuchar a Luis Toro, y luego entonces vamos sobre los acontecimientos que son relatados por él, y vamos a la Biblia para ver de qué manera esto lo ayuda a él o lo contradice. Porque básicamente eso es lo que vamos a hacer. Vamos a manejar textos bíblicos que van a decirte claramente si él está mintiendo o no. Así es que le vamos a dar gracias a Dios una vez más por esta oportunidad que nos concede de poder hablar de estos temas. Estos temas a veces suenan un poco fuertes, y yo sé que son temas que son fuertes en realidad, pero yo lo único que te pido, hermano, es que si tú quieres contradecir, tienes que buscar la manera de contradecir con la Biblia sin contradecir los textos
que yo te voy a presentar. O sea, tienes que revisar, porque si tú me das respuestas que se contradicen con los textos que yo voy a explicar, o tú pones los textos a pelear entre ellos, significa que tú lo estás mal interpretando. Yo te voy a explicar cómo interpretarlo de tal modo que no choquen unos con otros. Así es que hoy vamos sobre esta parte. Entonces, nada, en el nombre de Cristo Jesús, le pedimos a Dios que tome control de la situación y nos permita hacer un buen trabajo en este video. Amén. Bien, vamos ahora a pasar a Luis Toro y vamos a escucharlo y luego regresamos. Él quiere que haya otro pastor que él encarga, que le da la autoridad. No le va a quitar el puesto a Cristo, pero va a hacer las veces de Cristo. Juan 21:15. Ese pastor se llama Pedro, que Jesucristo va a dejar dentro de la iglesia. Y ustedes verán, Juan 21:15, dale. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro. A Simón Pedro, dale. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Ajá. Contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y pongan la lupa. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Está dando la autoridad de ser pastor. Cristo es el buen pastor. ¿Pedro es pastor o no es pastor? Sí. ¿Quién lo nombró? Cristo. ¿Le está quitando el puesto a Cristo? No. En el rebaño de Cristo, en la iglesia de Jesucristo, hay un pastor de carne y hueso. No le quita el puesto a Cristo. Él le da ese poder, esa autoridad, lo reemplaza. Cuando Mateo 10. Bien, hermanos, continuamos aquí. Ya vimos al hermano Luis Toro haciendo su presentación magistral delante de su público, ¿verdad? Porque yo sé que ahí había un grupo que estaban engañados, pero vamos a ver si en esta ocasión vamos a analizar algunas cosas que le faltaron a Luis Toro. Okay, eso es lo que yo quiero. Me gustaría pedirte, hermano, si eres católico, si eres protestante, si eres adventista, lo que sea, ¿verdad? Que tú seas, te pido que tú simplemente escuches y analices conmigo los textos bíblicos para que tratemos de entender. Vamos a ver si lo que el hermano Luis Toro, la explicación, porque Luis Toro está poniendo a leer la Biblia y está explicando un texto bíblico. Ahora vamos a ver si la explicación que él está dando es una explicación bíblica que se puede aceptar. Ok. Así es que el hermano comenzó leyendo, ustedes oyeron claramente que él comienza diciendo que Pedro fue puesto como pastor de la iglesia, y él comienza leyendo en San Juan 21:15. En San Juan 21:15 él comienza leyendo. Vamos nosotros también a leer para seguirle. San Juan 21:15 dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Aquí Jesús está haciendo una pregunta que es un poco extraña, pero fíjate bien, porque los católicos leyeron el texto, pero no lo analizaron el texto. Como no lo analizaron, significa probablemente que no entienden de qué está hablando el texto. Y no estoy acusándolo de que sean mediocres o de que no tienen capacidad para entender. Simplemente estoy diciendo que no analizaron. Y que también es probable que ellos ignoraran de qué estaba hablando el texto, pero esto no lo pone a ellos, al menos por si acaso, porque la intención no es ofender, sí aclarar. Ok, la intención no es ofender. Probablemente los católicos ahí, cuando escucharon el texto que Luis Toro leyó, no entendieron lo que él estaba leyendo. Yo te lo voy a mostrar. Y si yo no te lo puedo demostrar, entonces estoy hablando mentira, ok. Pero yo te lo voy a mostrar con la Biblia, ok. Fíjate que el texto dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Fíjate que el mismo Luis Toro en otros videos ha dicho que un texto sin su contexto es un pretexto. Él ha tratado de usar ese eslogan que en realidad no le corresponde.
no le pega a la Iglesia Católica ni a los, no le pega a los hermanos católicos este texto, porque los hermanos católicos pues son los primeros que sacan la Biblia de su contexto para poder justificar las cosas que ellos creen. Y esto es lo que voy a demostrar ahora. Mira lo que dice: cuando hubieron comido, repito, ya he leído el texto un par de veces. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Jesús le está haciendo una pregunta extraña. ¿Por qué la pregunta es extraña? Bueno, la pregunta es extraña porque para poder entender esa pregunta, tú no la puedes entender en el momento. Fíjate bien, el hermano Luis Toro está exaltando el momento como una ocasión en que a Pedro le están haciendo pastor de la iglesia, le están entregando el papado, ¿verdad? Eso es básicamente lo que él está tratando de decir. Sin embargo, fíjate que a Pedro le están haciendo una pregunta: ¿me amas más que estos? Que debe indicarte a ti, hermano católico, que ahí nos está hablando ahí nos está nombrando, el lenguaje en que se está hablando no es un lenguaje de nombrar a Pedro. De hecho, más para adelante luego vamos a ver en qué parte de la Biblia es que nombran a los apóstoles, no a Pedro, a los apóstoles, como los encargados de la iglesia. Ahora, yo vuelvo aquí de nuevo y te digo, el lenguaje, fíjate que Jesús le está haciendo una pregunta a Pedro, que si tú eres sincero, y aquí es donde yo voy, en muchos videos a veces yo hablo un poquito que no le agrada a algunos amigos míos que son católicos y a algunas personas que no son amigas mías, pero que han visto el video, porque entienden o piensan que yo lo estoy atacando. Pero si tú me sigues ahora, si me sigues escuchando, te vas a dar cuenta por qué es que a veces ustedes se sienten atacados, y es porque ustedes causan o dan razón o interpretan según lo que ustedes enseñan que lo están atacando. Pero yo no lo estoy atacando, simplemente estoy exponiendo la verdad. Fíjate que a Pedro se le hace una pregunta: ¿me amas más que estos? Pero dice Luis Toro que a Pedro lo están designando como el Papa en ese momento. Lo primero es que ahí no dice, en ninguna parte menciona Papa. Ni se le está dando autoridad a Pedro. No, a Pedro se le está diciendo otra cosa, y se le está diciendo que hay un momento en que él va a unirse con el grupo para ser dirigente, para apacentar las ovejas. Pero no le están diciendo que él iba a ser el encargado de los demás discípulos. Eso es una falacia claramente de ver en el texto. Ahí está diciendo: ¿me amas más que esto? Eso Jesús le está haciendo una pregunta. Ahora, volviendo a la parte del contexto, tú no puedes saber de qué Jesús está hablando si tú no razonas. Hermanos católicos, ustedes son grandes personas, son personas que Dios las ama, ¿verdad? Dios le quiere dar la vida eterna, pero usted necesita detenerse a escuchar lo que dice el texto bíblico y soltar un poquito a Luis Toro y escuchar a veces las voces que a ustedes les parecen disidentes, para que ustedes puedan entender. Porque yo estoy presentando esta parte de la palabra de Dios, porque sé que mis amigos, muchos de mis amigos que lo van a ver en el futuro, que son católicos, y otros que no son amigos míos, no les va a gustar, pero cuando lo analicen no les va a quedar otra cosa más que dar la razón al texto como lo estoy presentando, por lo que voy a explicar. Fíjate que Pedro, a la pregunta de Cristo, eso es a la pregunta de Cristo, esto es a lo que tú le tienes que poner atención. Se encuentran Pedro y Cristo, todavía no hemos dicho en qué contexto se han encontrado, eso ahora lo vamos a mencionar, pero fíjate que se encuentran ellos dos y Cristo le hace una pregunta seria. Esto es una pregunta seria, esto no es nombrándolo como pastor que está, eso es mentira. Ahí eso está lejos de ahí. Lo que pasa es que los hermanos católicos a veces se emocionan, ¿verdad?, cuando Luis Toro le lee y no le ponen atención a la Biblia. Pero la verdad es que no es nombrando a Pedro como pastor que están de ninguna manera. Eso es una falacia tremenda. Jesús le está hablando seriamente. Simón, hijo de Jonás. Obviamente se lo dijo un poco más suave, me imagino a mi Señor Jesucristo, hablando un poco más calmado, ¿verdad?
Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Fíjate que es una pregunta que le han hecho a Pedro. Y la pregunta es una comparación, es comparativa. Jesús está haciendo una pregunta aquí que no, como que no es lógica. Porque, ¿por qué Jesús le puede preguntar a Pedro si Pedro ama a Jesús más que sus compañeros discípulos? Aquí hay un problema en la mente de Cristo, o hay un problema que pasó y que hace que Jesús haga esta pregunta. En vez de ser el nombramiento de Pedro, Jesús está trabajando con la mente de Pedro para hacerlo entender algo que pasó anteriormente y que probablemente Pedro sabía, o no pensó que Cristo se lo iba a mencionar, pero sabía de que Jesús le estaba hablando. Probablemente porque Jesús no iba a hablar al aire, a lo loco, sin un sentido, sin una razón específica. Le respondió: sí, Señor. Como Pedro era rápido, le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Sí, Señor, tú sabes que te amo. O sea, le contestó rápido, muy rápido diría yo. Pero ahora Cristo le dice, Él le dijo: apacienta mis corderos. Esta partecita es la que a Luis Toro le gusta. Esta partecita no le interesa analizar lo que yo acabé de leer del mismo versículo, porque ese versículo lo va a meter a él en problemas. ¿Sabías tú, hermano protestante, hermano católico, que ese versículo, debido a la explicación que él da, lo va a meter en graves problemas con la palabra de Dios? Y si tú eres sincero, te vas a dar cuenta. Pedro contestó rápidamente y dijo: sí, Señor, apacienta mis corderos. Venimos al 16, San Juan 21:16, dice: volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás. Otra vez, Jesús le va a hacer la pregunta. Luis Toro piensa que cada vez que al final de la conversación Jesús le dice: apacienta mi cordero, ese es el meollo, ese es el punto principal. Eso es, digamos así, la razón, esa es la razón de ser de los versículos. Pero te voy a decir, en estos versículos, la expresión apacienta mis corderos no es la más importante, porque esa expresión, esa idea de apacentar los corderos, ya vamos a ver cuando sigamos con el tema del papado más adelante, que ya Cristo, antes de ese momento, ya le había dicho a ellos que ellos eran los que iban a trabajar. Ok, fíjate que aquí, fíjate bien, hermano, aquí Cristo tiene una conversación con Pedro, no tiene una conversación con todo el mundo, con Pedro. Y cuando él le dice: apacienta mis corderos, ahorita tú vas a ver por qué es que Cristo le está diciendo eso a él. Ahora, mira lo que dice, la segunda vez, volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor. Otra vez Pedro le responde rápidamente, porque Pedro era un campeón. Según Luis Toro, era la cabeza de la iglesia y era un campeón. Pero te voy a decir la razón por la que Pedro contestó así. Pedro contestó rápido: sí, Señor. Es porque Pedro tenía un defecto de carácter. Pedro tenía un defecto. Pedro era una persona que le gustaba responder sin pensar. Tal vez tú me dirás: ¿cómo tú sabes que él no pensó? Porque en el escrito no se da a entender eso. No, lo que pasa es que ya pasaron otras escenas donde Pedro rápidamente quería accionar y quería ejecutar y hacer cosas sin razonar, como en el caso cuando le cortó la oreja a la persona que fue a tomar a Cristo preso, ¿verdad? Ahora, fíjate bien que le hacen la pregunta dos veces, y a la segunda pregunta él dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Cristo le dice: apacienta mis corderos. Van dos veces que se lo dice, pero no le dice solamente eso, que es la parte que omite Luis Toro. A él le están diciendo que apaciente los corderos, pero no es que lo están nombrando de pastor. Y yo te voy a demostrar en breve qué es lo que pasa con Pedro. Pero aquí la parte importante que tú tienes que tomar en cuenta no es donde le dicen a Pedro: apacienta mis corderos, sino que Cristo le está haciendo una pregunta, una misma pregunta, y se la ha hecho ya dos veces,
Y Pedro le contesta sin dificultad, rápidamente. Pero la pregunta primero fue: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Si tú observas, él contesta lo mismo. Y es como si en la mente de Cristo le está diciendo: te quemaste, contestaste mal. La segunda vez le hace la misma pregunta y vuelve y le responde rápido, y Jesús vuelve y le dice, es como si Cristo le dijera: contestaste mal, porque le hace la pregunta otra vez, se la hace una tercera vez, se la hizo 3 veces. Se la hizo la primera vez, Pedro le dio una respuesta, no hay problema. Pero cuando Jesús se la hace la segunda vez, le está diciendo que la primera vez contestó mal con eso. ¿Por qué? ¿Por qué le está diciendo eso? Porque Cristo quería que él le dijera otra cosa, y yo te voy a explicar qué es ahora. Ahora tú y yo vamos a revisar a ver si es que somos psíquicos, o si es que la Biblia se explica sola, o si los textos bíblicos nos pueden ayudar a comprender qué había en la mente de Cristo y qué había en la mente de Pedro, y qué debe haber en la mente de todos los católicos y de todos los protestantes cuando están estudiando ese texto. Ok, fíjate bien, le pregunta la tercera vez de nuevo, y aquí viene donde tú debes poner atención a lo que pasa. Dice Luis Toro que a Pedro lo estaban nombrando como pastor. Por consiguiente, a todos los pastores, el mismo Luis Toro sabe que cuando él salió de su seminario, que lo nombraron de sacerdote, que le dijeron: tú vas a salir a engañar a la gente para la calle ya, así que vete preparado. Cuando le dijeron: tú vas a salir a predicar el evangelio a la calle, ese día él hizo una fiesta, él se puso contento. ¿Por qué se puso contento? Porque ese día era que le estaban nombrando ya oficialmente, cuando le impusieron las manos, cuando le hicieron, qué sé yo, un momento especial. Por consiguiente, el hermano Luis Toro es probable que se sintió muy feliz, porque era el momento en que él iba a salir para la calle ya a hacer y a deshacer, o sea, a hacer todas las cosas que él ha estado haciendo. Ahora, utiliza ese mismo razonamiento, utiliza tu mente para analizar si a Pedro lo están nombrando como pastor. Mira lo que pasa la tercera vez, porque este tipo de cosas le faltó leerlo a Luis Toro, porque si él es un cristiano sincero, él debió haber leído el texto con su contexto inmediato para ver qué es lo que estaba pasando, y luego ver si él salía a camino explicando. No iba a salir a camino, por eso él saltó y leyó los versículos que le convenían solamente. Mira lo que dice Juan 21:17. Así que les digo a los que están observándome por la cámara: ponga atención. Mire lo que dice en Juan 21:17. Le dijo la tercera vez. Ya si le hace la misma pregunta la tercera vez, significa que no contestó bien la primera y la segunda vez. ¿Qué es lo que le dice? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y atención aquí, porque esta parte es sumamente interesante. Mira lo que dice: Pedro se entristeció. Aquí te hago la pregunta a ti, hermanos católicos: ¿por qué Pedro se entristeció? ¿Por qué Luis Toro no quiso leer esa parte donde Pedro se entristece? Solamente leyó lo que le conviene, porque esto es una cosa increíble. Yo no entiendo cómo es que los hermanos que enseñan la Biblia piensan que los otros no la leen. Ok, es verdad que con quien él debatió ahí, en ese momento no se le ocurrió analizar los textos, porque yo lo que digo es algo: si tú estás hablando con una persona que está engañando con la Biblia, tú simplemente te vas tras los textos que está presentando, y tú buscas los textos que aclaran lo que ese hermano está diciendo. Y no estoy diciendo nada de lo que trabajaron con él, porque en realidad, por ejemplo, el que presentó el primer tema, lo presentó bien. Él presentó un tema bien. El problema es que no era el ambiente adecuado para presentarlo. ¿Por qué? Porque él fue a un debate, y debió haber ido con las almas listas para presentar la verdad como se debe presentar en un debate, no de que dando un tema como que está predicando en un púlpito de una iglesia, o dando un tema a una comunidad que no está preocupado por que se le demuestre nada. Ok, y entonces fíjate que en el versículo 21-17 dice: le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
Pedro se entristeció, Pedro se entristeció, Pedro se entristeció. ¿Cómo es posible que se lo están nombrando de pastor se haya entristecido? ¿No será, hermano católico, que Pedro entendió algo que Luis Toro no ha entendido? Eso fue lo que pasó. Pedro entendió de qué Jesús le estaba hablando. Cristo le estaba hablando a Pedro. Ellos estaban hablando en un lenguaje que ellos no entendían y que los que tienen la verdad también lo entienden. Ok, estaba hablando en un lenguaje que los que tienen la verdad lo entienden. O sea, es tan difícil entender eso, que si Pedro se entristeció, no es porque lo estaban nombrando de nada. Si lo están nombrando de pastor y le están dando ese privilegio y le hacen la misma pregunta, fíjate que la pregunta es que si ama a Cristo. O sea, tú eres cristiano, de verdad, tú me amas a mí, yo soy Cristo, el que murió en la cruz. Ya Cristo había resucitado. Eso fue reciente, eso fue en su resurrección, eso fue recientemente después de la resurrección. Y ahora Pedro, en vez de razonar cuando le están haciendo la pregunta, contesta rápido: sí, Señor, tú sabes que te amo. Por eso le hicieron la pregunta la segunda vez, porque Cristo le está diciendo: está contestando mal, Pedro. Está contestando mal, tú no me amas. Eso es una falacia, tú no me amas. Por eso vuelve y le pregunta: prepárate, Pedro, que te voy a preguntar la segunda vez. Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro no cayó de una vez en lo que Cristo quería que él cayera. O sea, Pedro no se la llevó, como decimos ahora nosotros. Pedro no se la llevó y volvió y le respondió rápido a Cristo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Contestó mal de nuevo. Por eso le pregunta la tercera vez. Cuando se entristece, es el momento cuando Cristo entiende que ya comenzó a entender. Se entristeció. Ahora, aquí venimos donde Luis Toro, le decimos: General Luis Toro, comandante Luis Toro, explique, si es que puso la lupa en lo que estamos analizando, explique por qué Pedro se entristeció. Explícale a los hermanos católicos. Pero como Luis Toro tampoco puede explicarle eso, con mucho gusto y humildemente, este servidor va a explicarle por qué Pedro se entristeció. Y mira que te dice: se entristeció. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Así es que, hermano, yo quiero que ahora analicemos qué fue lo que pasó. Ya tenemos la conversación que el hermano Luis Toro presentó cortada, no entera, cortada, ahí en el video. Usted lo puede ver entero ese video, aunque yo saqué la parte que me interesa, pero si usted lo ve entero, usted va a descubrir que no espere que él no va a entrarle a ese texto completo. Porque, ¿por qué no lo va a hacer? Porque tiene que mencionar lo que yo mencioné, y como no lo puede explicar, porque va a sacar a relucir que él está interpretando una situación, él está malinterpretando la situación, malinterpretando lo que pasó, malinterpretando el contexto de los acontecimientos que estaban pasando en el momento que sucedió esa conversación. Luis Toro no sabe lo que está hablando. Parece que es nombrando a Pedro de pastor, pero solamente puede decir eso una persona que realmente no haya leído la Biblia. Para yo ayudarte a comprender todo, necesito que tú vayas conmigo al libro de Lucas 22:31. Mira lo que pasa, o mira lo que pasó. Y voy a leer este texto y vamos a aclarar también algo en relación con él, porque Luis Toro también lo usa equivocadamente. Dice que Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder cribaros como a trigo. Estoy leyendo en la Biblia de Jerusalén, la Biblia católica. Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder cribaros como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Ok, fíjate bien, aquí se presenta un episodio antes de la muerte de Cristo Jesús, donde Cristo está declarando algo que pasó en su mundo, digámoslo así, en el mundo invisible, donde Cristo solamente puede ver o podía recibir información directa. Cristo está explicando que Satanás pidió demostrarle a Cristo algo. ¿Qué fue lo que pidió Satanás? ¿Qué fue lo que Satanás quería demostrarle a Cristo? Mira, Satanás
le dijo a Cristo, mira, yo te voy a demostrar a ti. Tú quieres saber qué tipo de gente tú tienes a tu alrededor. Tú te andas con 12 apóstoles. Esos 12 apóstoles son unos falsos, son falsos. No, tú piensas que son tus apóstoles, pero no son nada tuyo, no son tus discípulos, nada. Lo que son unos farsantes, todo. Tú quieres ver, quita la protección que ellos tienen y te voy a demostrar que no sirven para nada. Eso es lo que Cristo está diciendo con otras palabras, pero eso es lo que Cristo esa es la idea que Cristo está presentando, que Satanás le pidió. Satanás le pidió, ha pedido, se ha solicitado, o sea, está pidiendo permiso Satanás para poder ponerlo a prueba, para demostrar que no. ¿Por qué Satanás quiere? ¿Por qué tú crees que Satanás quiere poner a prueba a la gente? ¿Por qué razón? Si tú vas al libro de Job capítulo 1 y capítulo 2, tú vas a descubrir que él pidió poner a prueba a Job. ¿Para qué quería Satanás poner a prueba a Job? ¿Para qué? ¿Por qué razón? ¿Cuáles fueron las razones que Satanás le dijo a Dios cuando se estaba presentando con los hijos de Dios allá en el cielo? Satanás se presentó y le dijo, cuando Dios le habló bien de Job, dijo delante de todos los dirigentes celestiales que estaban con Dios ahí, dijo que Job era una persona que se portaba bien porque Dios le daba beneficio. Y lo mismo está pasando aquí. Aquí Satanás le está tratando de mostrar a Cristo que los discípulos eran falsos, que solamente se portaban bien con él porque tenían la idea de que él era el Cristo y que de alguna manera le iba a dar posesiones materiales, le iba a dar cosas, después que él se haga rey, le iba a dar de todo. Y Satanás dice, te lo voy a demostrar, dame un permisito. Ahora, Jesús no le dijo a Satanás que no le iban a dar el permiso. Lo que Jesús hizo es que dijo, bueno, yo tengo un pequeño problemita en mi equipo. ¿Cuál es el pequeño problema que yo tengo? Bueno, o sea, ellos son personas que están luchando por adquirir la grandeza de carácter, pero todavía no la tienen. Y si Satanás viene ahora y lo ataca, es probable que fallen. Pero hay esperanza de que aunque lo ataque, no fallen totalmente. O sea, no se descarríen totalmente, no se pierdan. Por esa razón, yo estoy tranquilo porque yo le he enseñado a ellos muchas cosas. Sin embargo, tengo problemas con Pedro, porque Pedro tiene un carácter muy volátil, es una persona que cambia muy rápido, es una persona muy agresiva, es una persona muy rápida pensando, es una persona que de ahí fácilmente cambia de equipo, cambia de partido, cambia de equipo. Lo demostró cuando le cortó la oreja, se le olvidó que era cristiano. En vez de ser una persona útil para ayudar, en ese momento se volvió una persona inútil para ayudar y útil para Satanás. Y por esa razón agarró y le cortó la oreja al sirviente del sumo sacerdote. No sé si tú me estás entendiendo, hermano, porque estoy hablando claro, sin dificultad. O sea, estoy hablando claro, alto y claro, para que tú puedas comprender lo que te estoy diciendo. No estoy tratando de contradecir la Biblia, te estoy explicando para que tú entiendas lo que está pasando. Y Cristo ahora le está diciendo a Pedro, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder cribaros. No fue a Pedro solo, Satanás pidió al grupo para atacarlo, para zarandearlo, para cribaros, como dice esta versión de la Biblia. Pero yo he rogado por ti. ¿Por qué rogó por Pedro? Dice Luis Toro que es porque Pedro era el Papa. No, hermano Luis Toro, no es porque Pedro era el Papa que Jesús oró por él. Jesús oró por él porque Jesús oró por todos los discípulos. Pero cuando él dice, yo he rogado por ti, no le está diciendo que no rogó por los otros. Lo que le está diciendo es, tú eres un caso especial porque yo sé que tú tienes un defecto de carácter, que te van a impedir vencer a Satanás. Si tú no te das cuenta de tu defecto de carácter para tratar de remediarlo, porque yo te puedo ayudar, pero yo te puedo ayudar mientras tú estés dispuesto a cambiar. Esto que yo te estoy diciendo es la idea que Cristo trata de darle a entender a Pedro. Ok, por eso es que él le dice, yo rogaré por ti para que tu fe no falte. No es porque era el Papa, ni porque fue más grande que los otros apóstoles, nada de eso, hermano.
es que Pedro tenía problemas. Era una persona, tenía una personalidad que tenía características mundanas. Era agresivo, era una persona rápida para contestar, era una persona que no iba de ahí para responderle a cualquiera, o ya sea verbalmente o físicamente. Era una persona que creía que sabía más que los demás. Tenía muchos problemas, siempre andaba rápido, quería estar por delante, quería ser el primero. Ok, entonces en este momento Jesús lo que está diciendo: tú eres un caso especial. ¿Por qué? Porque tú tienes una deficiencia de carácter que te van a hacer daño cuando llegue la prueba. Cuando Satanás te pruebe, tú vas a cambiar, porque Cristo sabía lo que le iba a pasar a Pedro, y por eso dice: yo rogaré por ti para que tu fe no falte. Ahora, fíjate que sigue diciendo: para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, cuando hayas vuelto significa, déjame decirte que yo traje esa lectura en par de versiones de la Biblia. Por ejemplo, aquí la estoy leyendo en la Biblia católica, Biblia de Jerusalén. Ahora voy a leer en la Reina Valera 1860 para que tú veas qué es lo que significa cuando tú vuelvas. Mira lo que dice Lucas 22. La católica dice: cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Lucas 22:31 dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Vamos a ver otra versión, porque esta se pareció, es un poquito diferente de la católica, pero se pareció un poquito. Quiero leer otra que me presente el final un poquito diferente. A ver, mira lo que dice en Reina Valera 1862. Dijo en Lucas 22:31, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Ok, Satanás ha pedido para zarandearos como a trigo. Mas yo he rogado por ti que tu fe no faltes, que tu fe no falte. Y tú, cuando te conviertas, aquí es que quería llegar. Fíjate que lo que está diciendo, hermano, es que Pedro en el momento de la crisis perdió la conversión, si la tenía, o no se había convertido, como tú lo quieres interpretar. Pero en el momento del problema no estaba convertido, necesitaba. Por eso que dice: y tú, una vez vuelto, dicen los textos que leímos antes, y ahora aquí te lo dice claramente: cuando te conviertas, confirmas a tus hermanos. O sea, cuando tú te conviertas, entonces tú vas a poder ser asimilado con tus hermanos para continuar con la obra que tiene que llevar a cabo. Pero tenemos aquí la Biblia del 95, también tenemos la BLA del 95, que dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia, pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo, y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. O sea, estamos viendo claramente, hermanos, claramente estamos viendo que hay un asuntito aquí que nosotros tenemos que comprender. El asuntico es que Pedro perdió, digámoslo así, Pedro perdió la conversión. Pedro no estaba convertido. No voy a decir que perdió la conversión. Pedro no estaba convertido. En la prueba se confirmó que Pedro, hermanos, que Pedro no estaba convertido. Pedro creía que estaba convertido porque Pedro, pues, había andado con Cristo 3 años y medio, pues había visto un milagro, pues había salido a predicar, pudo poner su mano en alguien y sanó, y hizo muchísimas cosas. Pero este texto dice que de alguna manera a Pedro le faltaba todavía muchas cosas. No estaba convertido en el momento de la prueba. En el momento de la prueba no estaba convertido. No sé cómo tú quieras arreglarlo ahí, pero yo lo que te aseguro que en el momento era una persona secular, una persona carnal. Esto que estoy diciendo yo, ¿es inventando o lo dice la Biblia? Bueno, vamos a seguir leyendo para ver qué más, de dónde, cómo podemos confirmar más acerca de... Recuerda que esta conversación que tuvo Pedro en San Juan 21, del 15 en adelante, esta conversación tenía una razón, tuvo una razón de ser. Yo te estoy yendo contigo a través del texto para que tú puedas entender qué fue lo que pasó, por qué Cristo le habló a Pedro de la forma que le habló. Ok, eso es lo que me interesa, que tú entiendas eso.
Eso es lo que me interesa que tú puedas entender por qué la conversación de San Juan 21, 15 en adelante sucedió como sucedió entre Cristo y Pedro. Ahora leo en Lucas 22, 33, otra versión de la Biblia. Vamos a ver qué dice. Pedro dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la prisión y a la muerte. Recuérdate, hermano, vamos a ver ahora si le agregamos otro poquito más para ver por qué Cristo le hizo tanta pregunta, le hizo la misma pregunta más de una vez a Pedro. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y después le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Fíjate lo que dice aquí en Lucas 22, 33. Vamos ahora a Lucas 22, 33. Pedro dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la prisión y a la muerte. Pero Jesús le respondió: yo te digo, Pedro, que antes de que cante hoy el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. Fíjate bien, cuando Jesús le preguntó: Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me ama? Cuando le dijo: Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro contestó de una vez: sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero fíjate que ahora Pedro está mostrando que él tenía problemas, porque dice: Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la prisión y a la muerte. Ahora te voy a decir lo siguiente. Ninguno de los otros discípulos le hicieron esa afirmación a Cristo. El que necesitaba que oraran por él era Pedro, porque los otros discípulos, recuérdate que inclusive tenemos casos donde algunos tenían hasta miedo. San Juan capítulo 11 tenemos el caso cuando en el caso de Lázaro, cuando Cristo fue a resucitar a Lázaro, que Tomás, uno de los gemelos, le dijo: Señor, ¿no procuraban los judíos matarte y vas allá? Y Jesús le dijo: no tiene el día 12 horas. Si trabajo durante el día no hay problema, porque tengo la protección de mi Padre. Y Tomás dijo al final: vamos para que muramos con él. Vamos para allá, la muerte no espera. Ahora, lo que te estoy tratando de decir es que los discípulos constantemente hubo un momento que ya sabían que ellos iban a morir o que estaban amenazados de muerte andando con Cristo. Pero Pedro, fíjate que Pedro no es que no sabía, sino que tuvo el atrevimiento de decir que no le importaba. O sea, la manera en que lo dijo fue orgullosamente o atrevidamente y orgullosamente, porque lo que estaba tratando era demostrar que él era fiel. Él estaba tratando, no es que él no tenía miedo a la muerte, sino que él quería mostrar que él era más que los demás, que era más fiel que los demás. Y por eso a la muerte lo dijo así en público: a la muerte iré contigo, hasta la muerte iré contigo. Fíjate lo que dice: Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la prisión y a la muerte. Pero era mentira. Eso era algo que le salió porque Pedro era así, le gustaba alabarse, le gustaba, a Pedro le llamaba la atención ser el centro, que lo vean como que él era una persona, algunos llaman a ese tipo de persona egocéntrica, o una persona que quiere que le reconozcan que él sí es capaz de hacer las cosas que otros no podían hacer. Entonces ahí es donde Cristo le dice: antes de que cante el gallo esta noche tú me vas a negar 3 veces. Así que te estoy presentando entonces por qué razón cuando Cristo le dice a Pedro en San Juan 21 del 15 en adelante, que si tú quieres podemos ir allá de un pronto solamente para mostrarte, ¿verdad? Solamente para mostrarte. Mira lo que dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, le dijo a Simón Pedro, o sea, estuvieron juntos, pasó algo que todavía no hemos llegado ahí, ahorita vamos a llegar ahí, y Jesús vino con ellos, hizo lo que hicieron, comieron. Y luego cuando pasó la comida, ahora Jesús viene y dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Por qué Jesús le dice: me ama más que estos? Y él contestó de una vez: sí, Señor, tú sabes que te amo. Sí, Señor. Le dijo, vamos a decirlo como dice aquí, él le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero ¿por qué le hace la pregunta: me ama más que estos? Mira, hermano Luis Toro, como tú no pudiste explicar esto, ni lo vas a poder explicar porque a usted no le conviene explicarlo así.
Jesús le hizo la pregunta, ¿me amas más que estos? Porque Pedro fue el primero que se puso adelante por encima de los compañeros y dijo, Señor, a la muerte y a la cárcel iré contigo, a prisión y muerte iré contigo. Sin Jesús haberle dicho que diga eso, ni le pidió que dijera eso. Pero él se puso delante de los demás diciendo que él sí amaba a Cristo más que ellos, porque él estaba dispuesto a ir a la muerte con Cristo. Y entonces Cristo lo que está tratando es de decirle a él que se recuerde el error que él cometió y que tenía que resolver, porque Cristo no está persiguiendo a nadie para mencionarle sus errores. Pero aquí en el caso de Pedro, Pedro iba a ser uno de los encargados de la iglesia. Por consiguiente tenía que enmendar, tenía que resolver el problema que tenía en su carácter, su aceleración, su manera de actuar espontáneamente rápido sin importar las consecuencias, su manera de querer ser mejor que los demás, de querer ser el primero antes que los demás. Entonces Cristo le hace la pregunta más de una vez por eso. Primero se le pregunta si es más que esto, lo que están a su alrededor. Y Pedro cometió el error de decir, sí, es verdad, pero de todo el mundo, el único que dijo que iba a ir con él hasta la muerte y a la cárcel fue Pedro, y fue uno de los que se mandó primero. Fue el primero que se mandó. Fue el primero que fue uno de los primeros en correr. Fue uno de los primeros en correr. Por consiguiente, Jesús lo que le está diciendo, Pedro, tú no me amas más que esto, como tú decías. O sea, esta conversación que hay entre ellos es relacionada con todo lo que había pasado en ese espacio de esa semana. O sea, con las cosas que habían pasado más recientemente durante esa semana y quizá un poquito de tiempo atrás, pero básicamente a la semana. Mira lo que dice Juan 18:10. Simón Pedro tenía una espada, la sacó e hirió a Malco, siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Jesús dijo a Pedro, coloca la espada en su lugar. ¿Acaso no voy a beber la copa que el Padre me ha dado? Recuérdate que Pedro hasta le había dicho a Jesús, ay Señor, que nada de eso te acontezca, o sea, que tú tienes que morir en la cruz para salvarnos. Y Pedro fue el primero que Satanás usó para que se le oponga. Y Cristo le dijo, apártate de mí, Satanás, porque tú no respetas, porque en verdad a ti no te importa, no te preocupa la cosa de Dios. Ahora, yo lo que quiero es que tú entiendas que Pedro era agresivo, era una persona que cualquiera que se equivocaba con él tenía fácilmente que, como decimos ahora, que enrolarse con él, que embrujarse, que pelear con él. Entonces, básicamente lo que Cristo está haciendo en San Juan 21:15 en adelante, corrigiendo a Pedro, no nombrándolo de pastor. Ahí no hubo ningún nombramiento, ahí no se nombró a nadie. Ahí lo que se hace es que se corrige a Pedro y se le dice de qué va a morir al final, o cómo va a morir al final. Ahora, si seguimos observando, yo espero que estén entendiendo, hermano, porque esto está bien fácil, esto no es una cosa del otro mundo. Vamos a seguir viendo los acontecimientos que pasaron para poder entender qué fue lo que pasó antes de llegar al momento en que Cristo habla con Pedro en San Juan 21:15 en adelante. Vamos a leer en Mateo 26:69, justamente un tiempo antes de la crucifixión de Jesús. Dice, mientras Pedro estaba sentado fuera en el patio, se le acercó una sirvienta de la casa y le dijo, tú también estabas con Jesús de Galilea. Fíjate bien, Pedro había dicho que iba a la cárcel y a la muerte con Cristo, que era cristiano, que era una persona que amaba a Cristo más que los otros apóstoles. Pero aquí viene el momento cuando Pedro entonces comienza a demostrar si es un verdadero cristiano. Mira lo que dice, mientras Pedro estaba sentado fuera en el patio, se le acercó a una sirvienta de la casa y le dijo, se le acercó a él, a Pedro, una sirvienta de la casa y le dijo, tú también estabas con Jesús el de Galilea. Pero él lo negó delante de todos diciendo, no sé de qué estás hablando. Fíjate bien, para que entienda la pregunta que Jesús le hace a Pedro allá, donde dice Luis Toro que lo están nombrando de pastor. Eso es mentira. La pregunta que Jesús le está haciendo es lo que indica qué es lo que estaba pasando allá, ¿verdad? Jesús le pregunta, Pedro, ¿me ama más que esto? Aquí Pedro está diciendo que no,
que no conoce a Jesús. Por consiguiente, Pedro no amaba a Jesús. Eso es lo que está dando a entender el texto y el mismo Pedro lo está diciendo. Dice Mateo 26:70, pero él lo negó delante de todos diciendo, no sé de qué estás hablando. Dice el 71, y como Pedro se dirigiera hacia la salida, lo vio otra sirvienta que dijo a los presentes, este hombre andaba con Jesús de Nazaret. Ahora lo están acusando de nuevo de que él era el que andaba para arriba y para abajo con Jesús de Nazaret. Acuérdate, hermano, también al mismo tiempo que Satanás había pedido zarandearos. Y la expresión zarandearos es Satanás está haciendo la parte de él. Satanás está tratando de que a Pedro lo asusten para que Pedro demuestre que no es cristiano. Que igual que los otros discípulos, aunque presentó más características de que supuestamente amaba a Cristo, es uno de los que tiene menos características que indican que era cristiano. Pedro lo negó por segunda vez jurando, y yo no conozco a ese hombre. O sea, la expresión jurando aquí tiene un significado grande, porque lo que te está tratando de decir es que Pedro estaba tratando de legalizar a través de juramento la idea en la mente de todos los que estaban ahí observando de que él no era del grupo de Jesús, de que él no era cristiano. ¿Entiendes, hermano? Por eso fue la oración de Jesús, que iba a orar por él para que su fe no falte, y una vez que tú te conviertas, que tú te vuelvas un cristiano de verdad, entonces tú vas a trabajar con tus hermanos, tú vas a confirmar a tus hermanos, tú vas a mostrar que ya vale la pena dejarte pertenecer al grupo de los hermanos. Vas a confirmar la fe de que pueden confiar en ti. Ahora, mira lo que sigue diciendo. El 73, un poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro, sin duda que eres uno de los Galileos, se nota por tu modo de hablar. Fíjate todo lo que estamos mencionando, que este hermano no mencionó. Luis Toro tenía, para poder explicar a San Juan 21, 15 en adelante, tenía que leer todo esto para que se pueda entender el contexto. ¿Qué fue lo que pasó allá? Que tuvieron Cristo y Pedro esa conversación, no exponiéndolo de pastor. Eso es una falacia total. Ahí sí se menciona que iba a pastorear las ovejas, pero no es el punto principal de la conversación. El punto principal de la conversación es hacer que Pedro entienda que no estaba convertido y que tenía que convertirse. Por eso es que Pedro se entristeció, porque todo esto había pasado antes de esa conversación, y Cristo lo que quería era recordarle que Pedro fuera con su mente a lo largo y a través de toda esta conversación, para que se dé cuenta la debilidad que tenía y que tenía que arreglar su vida con Dios. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos, arregla tu vida para que luego tú puedas hacer el trabajo que hay que hacer con tus hermanos. Un poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro, Simón, sin duda que eres uno de los Galileos. Se nota por tu modo de hablar. O sea, Pedro había durado 3 años andando con Cristo y hablaba de una manera ya tan peculiar que parecía parecía claramente que se había asociado con Cristo muchos años y tenía la manera de hablar de Cristo, el porte, su manera de expresar las ideas. Pues Pedro, fíjate que le están diciendo que hasta su manera de hablar, cuando no estaba asustado, cuando estaba hablando naturalmente, era muy parecida a la de los Galileos, a la de Cristo. Ahora fíjate bien, entonces Pedro empezó a proferir maldiciones y a afirmar con juramento que no conocía a aquel hombre. Primero, Luis Toro, fíjate bien que Pedro, este es el contexto que tú tenías que tener claro para poder explicar a San Juan 21:15 en adelante. Primero, Pedro niega a Cristo Jesús. La segunda vez, jura. La expresión jura, esa palabra significa que Pedro estaba tratando de que lo que él estaba diciendo fuera visto con seriedad por parte de los que lo escuchaban, porque era un juramento que estaba haciendo. Y por último, comienza ahora a decir maldiciones. Se portó como un pagano, estaba maldiciendo, diciendo malas palabras, de modo que la gente dijera, no, este no es. Por eso es que tuve que decir, entonces Pedro empezó a proferir maldiciones y a afirmar con juramento que no conocía a aquel hombre. Y en aquel mismo momento cantó el gallo.
En ese momento cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. O sea, Pedro lloró amargamente. Tenemos la información de que Pedro esa noche corrió llorando, corría, se movía de aquí para allá entre los montes de allá de la zona. Lloró y lloró y lloró. Y por la mañana, entonces cuando amanecía, ya Pedro comenzó a calmarse y comenzó a razonar y se dio cuenta entonces cuál era el problema que él había tenido. O sea, comenzó entonces de la mañana en adelante, comenzó a darse cuenta cuáles eran los problemas que tenía y cómo tenía que comenzar a resolverlo. Por esa razón es que Cristo le dice: una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pero cuando tuvieron la conversación, Pedro todavía no estaba convertido. Él había comenzado a darse cuenta, pero la emoción de que vio a Cristo y que estaba hablando con él y que ya no estaba muerto como él lo había visto muerto antes, no le permitió comprender lo que había pasado y el problema en que él estaba metido espiritualmente. Y entonces Cristo lo que hace es que le quita esa emoción y lo lleva alrededor de los acontecimientos. En esa conversación que Luis Toro no entendió ni los católicos entienden, lo que sucedió es que Cristo llevó a Pedro a través de todo el proceso de la muerte de Cristo, o sea, a través de todo del juicio de Cristo, de todo, de modo que Pedro se dé cuenta del papel que él jugó y cómo él traicionó a su maestro. Y en ese momento dice que Pedro se entristeció porque entendía que Cristo le había dicho: no estás convertido, tú estás confundido, Pedro. Eso fue lo que Cristo le quiso decir. Pero Cristo no lo rechazó, sino que le dijo: cuando seas convertido, tú eres de mi equipo, no hay problema. Cuando tú te conviertas de verdad, entonces tú vas a pasar a apacentar el rebaño. Así es que, hermanos, hemos visto claramente, estamos explicando claramente, sin lugar a duda, todas las cosas que pasaron. Ok, entonces ya vimos claramente que en Mateo 26:56 dice: pero todo ha pasado para que así se cumpliera lo escrito en los profetas. Entonces los discípulos abandonaron a Jesús y huyeron. Todos huyeron, todos fallaron, pero Pedro fue el que antes de fallar había dicho que no iba a fallar. Los demás simplemente no hicieron esa afirmación. Eso es lo que tú tienes que entender. Pedro no es que era el pastor de los otros apóstoles, ni nada por el estilo. Es que él no calificaba para estar con los apóstoles porque tenía tuvo un mal comportamiento que indicaba que no podía ser pastor. No estaba preparado para ser pastor. Lo que dice Luis Toro, que a Pedro lo estaban nombrando de pastor, es lo contrario de lo que Luis Toro dice. O sea, es falso. Lo que dice Luis Toro es falso, porque el texto que él está utilizando en San Juan 21:15 en adelante, lo que enseña es lo contrario de lo que Luis Toro está enseñando. ¿Qué es lo contrario? Que Pedro no podía ser pastor. Pedro no estaba preparado para ser pastor. Pedro necesitaba esperar un tiempo, necesitaba cambiar. Pedro necesitaba darse cuenta de lo serio que es ser pastor. Pedro necesitaba darse cuenta que con la cosa de Dios no se juega. Pedro necesitaba darse cuenta que un pastor no es cualquier persona, sino una persona sobre la cual Dios confía, sobre la que Dios confía para que lo represente cuidando al rebaño. Pedro no entendía nada de eso. Pedro salió corriendo. Pedro dijo que era y demostró que no era. Por consiguiente, eso es lo que está pasando, hermano. Tiene que entender el contexto de lo que está pasando en San Juan 21:15 en adelante, que Luis Toro no lo entiende. Entonces, fíjate bien, ya leímos varios textos donde claramente se le dice a Pedro que él tenía que convertirse antes, ¿verdad? Pedro, por ejemplo, cuando Jesús le dijo: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como a trigo que se limpia. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo, y tú cuando hayas vuelto tendrás que fortalecer a tus hermanos. Entonces estamos viendo claramente que Pedro en la conversación de San Juan 21:15 no estaba preparado todavía.
Y por eso fue toda la conversación. Te la voy a leer de nuevo ahora, ya con los acontecimientos que te he explicado, para ver si tú agarras un poquito el hilo. Estoy hablando para todos los hermanos católicos, aquellos que son sinceros de corazón, que aunque ven que yo a veces hablo un poquito fuertecito, ¿verdad? No es que estoy atacando, es simplemente presentando la verdad. Mira lo que dice. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón, le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Falló porque él fue el primero que dijo que iba a ir donde quiera con Cristo, pero fue el primero que maldijo, echó peste, juró, dijo que no, negó, o sea, hizo más cosas. Los demás simplemente corrieron y se escondieron, pero Pedro no solamente andaba corriendo, sino que cuando tuvo la oportunidad lo negó abiertamente. Ok, entonces entendemos claramente que en ese momento, cuando a Cristo lo tenían, ¿verdad? Prisionero, en el momento que el gallo cantó, miró a Pedro, y Pedro miró a Cristo, y en ese momento se dio cuenta de lo que Cristo le había dicho y lo que significaba, y por eso fue que corrió y lloró como un niño. Ahora bien, esa partecita ahí, ahora bien, sigamos mirando aquí, mira lo que dice. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Van 2 veces que contesta rápido y no estaba bien lo que estaba haciendo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Porque Pedro entendía que Jesús no confiaba en él, porque él no había hecho las cosas correctamente durante el tiempo que había pasado. Así que, hermano, estamos viendo claramente que el hermano Luis Toro realmente está un poquito flojo, porque el texto lo ha interpretado mal y está usándolo para decir cosas que la Biblia no te está diciendo. Que a Pedro en ese momento lo nombraron, pero una gente que sea lógica le va a preguntar, hermano, si lo nombraron, se supone que es como si fuera una fiesta, porque le están dando un cargo por encima de los demás. Entonces, ¿por qué razón él se entristeció? ¿Por qué razón le hicieron la pregunta 3 veces, que si lo amaba? ¿Por qué razón la primera vez le pregunta si lo amaba más que los demás? ¿Por qué las otras veces se le hace la pregunta y Pedro le contesta, sí, Señor, tú sabes que te amo? Y la última vez Pedro se entristece de que le haga la misma pregunta 3 veces. Solamente una gente que quiere perderse, que no le importa la salvación y quiere simplemente pertenecer a una iglesia, pero no le interesa si lo están engañando, puede, con toda la información que te estoy dando, quedarse tranquilo, como que así me lo enseñan, así yo quiero aprendérmelo. Eso déjaselo a los que nacieron en la iglesia católica, que no le interesa la salvación, que piensan que ahí es que la tienen, y ya no le interesa escuchar lo que le digan otros que no sean católicos para analizarlo, aunque sea para contradecirlo. ¿Entiendes? Entonces tú se lo dejas a ellos, pero si tú eres de los hermanos católicos que quieren salvarse, que entiende que hay muchas cosas que son raras y que aunque tú estás de acuerdo con ellas, tú sientes como que no están como firmemente en la palabra de Dios, pues mi llamado es ese, que tú abras los ojos y comiences a pensar en las cosas que tienes que comenzar a hacer para buscar tu salvación, porque esto es así, esto es personal. Tenemos que entender eso, esto es personal, tenemos que preocuparnos por la salvación personalmente. Entonces, hermano, ya hemos tocado todo el tema, ya vimos claramente qué fue lo que pasó. A Pedro se le dijo que él simplemente a Pedro se le dijo que él iba a fallar. Satanás había pedido para hacer que Pedro fallara. Cristo le tuvo que dar el permiso a Satanás, porque no es que Satanás pide permiso para hacer las cosas. Denme un permiso, pero no, Satanás exagera las cosas. Tú puedes estar seguro que hizo como hizo con Job, que le dijo, mira, Pedro y los apóstoles, esa gente no te quieren a ti para nada, son falsos todos. Tú quieres ver, quítale un chin de la protección que ellos tienen y déjame ponerlo en aprieto, y apuesto que te van a abandonar todito y tú no vas a tener a nadie. Jesús sabía lo que iba a pasar, pero aún así, como Satanás pidió, y al pedir presenta razones lógicas por las que Dios tiene que permitirle hacer las cosas. A veces, no siempre, a veces Dios elige permitirle hacer. Por ejemplo, en el caso de Job,
Satanás presentó un argumento lógico. Le dijo Job, delante de todos los senadores y diputados de allá del cielo, le dijo: Job te sirve, tú estás haciendo algarabía con Job, como que Job es un gran hombre, que es una cosa del otro mundo. Pero claro, así cualquiera, porque mira, a Job tú le has dado riqueza, le has dado posesiones, le has dado finca, le has dado casa, le has dado muchos hijos, le has dado respeto de todo el mundo. Todo lo que quiere se lo siembra, siembra frutos, los árboles dan al 100%. Cría animales, los animales se les reproducen al 100%. Entonces, él sabe que tú lo estás bendiciendo. Así cualquiera te es fiel. Ahora, tú quieres saber si Job es fiel. Entrégamelo en mi mano y yo te voy a... Entonces al final hablamos y todos saben lo que pasó con Job, que fue fiel. Y entonces Satanás volvió y Dios le dijo: hey, ¿te acuerdas lo que me dijiste? Y le dijo Satanás: sí, pero lo que pasa es que me faltó todavía hacerle coquilla, o sea, me faltó pellizcarlo, me faltó hacerle 2 o 3 cositas físicamente, darle el par de raquiña, hacer que le salga una raquiña que tenga que arrancarse con pedazos de ladrillo, de bloque. Dios le dijo: no hay problema, tú vas, en tu mano está Job, pero lo único es que no le va a poder quitar la vida, así que no lo intentes. Satanás salió adelante a la presencia de Dios y le hizo a Job todo lo que pudo físicamente, y tampoco lo logró. Así mismo también Satanás pidió por los apóstoles. Si Satanás pide por una persona, muchas personas, a nosotros no nos pasa nada, porque Satanás tiene un nivel de ataque hacia nosotros, pero ese nivel de ataque Dios impide que sea muy fuerte, porque Dios nos protege. Pero si Satanás se cogió con una persona y le dice a Dios: esa persona no te es fiel nada, voy a demostrártelo. Eso fue lo que hizo con Pedro. Dios a veces, por razones que nosotros no podemos explicar, le permite a Satanás que haga cosas que a nosotros no nos gustaría que nos hagan. Pero Dios lo que quiere mostrar, seguro, Dios lo que quiere mostrar que Él tiene personas que son fieles de verdad, como pasó con Daniel, como pasó con Sadrach, Mesach y Abednego, los 3 jóvenes, como pasó con Esther y Mardoqueo, como pasó con los apóstoles, como ha pasado a lo largo de la historia del mundo cristiano, todos esos reformadores que la misma iglesia aniquiló, mató, porque entendía que le estaban haciendo oposición, como pasó con todos esos pueblos que vivieron que vivieron en paralelo en la Edad Media a la Iglesia Católica, y que ella persiguió y destruyó. Eran gente fieles que dieron su vida, como dio Juan Hus su vida, como dio Juan Wycliffe su vida, como dio Juan Hus, como dio Juan Wesley, como dieron todos esos Juanes que mencioné, más Martín Lutero, como dieron todos esos grandes hombres que mantuvieron la verdad como una antorcha en alto. Entonces, hermano, déjame decirte que todavía la persecución no se ha acabado. La persecución viene y Satanás va a hacer lo mismo que hizo con Pedro, pero esta vez va a perseguirnos en el fin del tiempo, como dice la profecía bíblica que va a suceder. ¿Por qué? Porque Satanás pide probar la fe de la gente para demostrar que no son fieles de verdad, como hizo con Pedro. Y Pedro logró el objetivo, que fue la transformación, y que esa transformación comenzó cuando Cristo lo despertó. Después de la resurrección, después que comieron, Jesús le hizo la pregunta específicamente para eso: ¿me amas más que estos? Y era el fin. Pedro en ese momento no lo pensó rápido, pero luego lo pensó: Señor, pero qué tonto fui yo. Yo le dije que lo amaba más que ellos. Yo fui el primero que dije que iba a ir con él para todas partes, y fui el primero que se mandó. El primero que dijo palabras feas, el primero que hizo juramentos. Entonces, básicamente ellos entendieron. Aquí concluyo este video, hermano. Solamente te voy a leer algunos textos ya, que son para que tú entiendas por qué es que el sacerdote Luis Toro no entiende, porque es que muchos hermanos católicos no van a poder entender si no le ponen atención a los videos como este, que les trata de explicar los errores que cometen las personas que los dirigen. Por ejemplo, yo tengo en Mateo 11:25, en aquella ocasión Jesús exclamó: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mantenido ocultas estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, pues así fue de tu agrado. O sea, las personas sencillas son los que van a entender la Biblia, hermano.
con lo que yo te he explicado, si todavía tú no entendiste, es porque tú no quieres entender. Pero si tú eres una persona sencilla, tú vas a entender lo que está diciendo, lo que se te está diciendo. Toda esa gente que están equivocada en diferentes denominaciones cristianas, en diferentes, digámoslo así, grupos sociales, todas esas personas no van a entender la palabra de Dios si no se humillan, si no son más sencillos, si creen que tienen demasiado conocimiento. No van a poder lograr el objetivo y van a perderse, van a aplacar, van a vivir su tiempo de gracia, se les va a acabar y van a morir, y cuando abran los ojos va a ser junto con un ejército, con Satanás, como dice Apocalipsis 20, 7 y 8 en adelante, donde van a tener que ser sometidos, donde van a ser sometidos a Satanás, y Satanás va a hacer con ellos lo que quiera hasta la destrucción final, cuando caiga fuego del cielo, como presenta esa misma parte de la Biblia, que va a pasar en el tiempo del fin, ya cuando se acabe el pecado. Dice en Mateo 13:10, los discípulos se acercaron y preguntaron a Jesús, ¿por qué les habla en parábolas? Jesús les respondió, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. O sea, hay personas que no van a tener el privilegio de conocer los misterios del reino de los cielos, y los misterios es el evangelio, es todo lo relacionado con el evangelio. Hay muchas personas que no van a tener ese privilegio precisamente por lo que estamos hablando, porque no quieren aprender, no quieren. Por ejemplo, yo, cuando una persona, por ejemplo, en mi caso personal, cuando un hermano de otra denominación me habla de un tema, cuando un hermano que dice que lee la Biblia, pero que yo entiendo que no va muy de acuerdo con la palabra de lo que está diciendo, cuando un hermano así se me acerca para hablarme, yo lo escucho. ¿Por qué yo lo escucho? Porque yo tengo que escuchar para poder saber si me está diciendo la verdad. Y entonces, cuando noto que es mentira, simplemente le devuelvo para atrás y le digo, hermano, no es así por esto y por esto. Entonces, si yo veo que la persona insiste en lo mismo, ya yo entendí que ya se hizo el trabajo, porque lo importante es ponerle la idea. Yo le estoy poniendo el material de apoyo para que usted analice lo que Luis Torres está diciendo. Y usted, si es sincero, simplemente tiene que reconocerlo. Usted se enamoró de un sacerdote que anda por ahí hablando mentira, porque se lo acabé de demostrar con la explicación que di. Desenamórese de ese hombre, deje de amarlo, deje de quererlo tanto, quiéralo como a su prójimo, pero no se deje llevar a la perdición, porque básicamente eso es lo que Luis Toro está haciendo, está ayudando a Satanás a amarrar personas para confundirlo más, para que no puedan escaparse. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 16, versículos 13 y 14, te habla de 3 espíritus a manera de rana que salen por todo el mundo a conquistar los reyes de la tierra, y los reyes representan los países que están bajo su mando, para reunirlos para la batalla de aquel gran día. ¿Por qué dice como rana? Tú tienes que entender que como rana significa que tú tienes que analizar cómo se alimenta la rana. ¿Cómo se alimenta la rana? Bueno, matando insectos. ¿Cómo lo mata? ¿Cómo lo agarra? Con la lengua. Ese es su mecanismo, ese es su instrumento de trabajo, la lengua. Entonces Satanás, lo que te está diciendo es que los ángeles de Satanás están combinados para inventar filosofías, para inventar engaños, para agarrar la Biblia y torcerla, mezclarla con filosofía y hacer que personas la escuchen. Si le gustó esa filosofía, se enamoró de ella, y ya no hay quien le saque esas ideas de la mente, y al final entonces hay un problema aquí. La persona se puede perder. Al final la persona se puede perder por la simple razón de que ya la filosofía te agarró, te gustó la manera de entender la Biblia así, de esa manera, y dice, ya no quiero que nadie más me la explique, así es que quiero, y lo que me diga tiene que concordar con esto, y si no concuerda con esto, entonces quiere decir que es un falso el que me está hablando. Entonces, en ese caso, ya los misterios están prohibidos para esa persona. O sea, el evangelio, todo lo que tenga que ver con el evangelio, está entonces ya prohibido para esa persona. No es para ellos. Jesús dice así claramente que hay personas que el evangelio no es para ellos. A ustedes les he concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Aquí está hablando de personas que no les interesa la salvación y otros que le interesan. Sigue diciendo, porque el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Y eso es lo que va a pasar con todos estos engañadores. Por eso les hablo en parábola, porque miran
y no vean. Por eso les hablo en parábolas, porque miran y no ven, y oyen pero no escuchan ni entienden. Espero yo, hermano católico que me esté escuchando, que en ti no se cumpla esta profecía. Escucha bien este tema, analízalo, y si tú eres una persona sincera, simplemente te digo ya lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer, hermanito? Olvidarte. Olvídate totalmente de este hermano que te está engañando y comienza a estudiar la Biblia. Yo estoy subiendo diferentes temas y los temas tienen la intención de ir aclarando cosas, pero es con la Biblia solamente. Con la Biblia vamos a demostrar que toda la teoría que andan enseñando por ahí de que con la Biblia no se puede, que hay que usar la tradición, que hay que usar la historia secular, vamos a confirmar que eso es mentira. Con la Biblia se puede entender todo lo que tiene que ver con las doctrinas, que tiene que ver con el plan de salvación. Así es que voy a leerte por último otro versículo más. Finalmente, hermanito querido, hermanito mío querido, te aprecio mucho, por eso hago estos videos, como lo hago para otros tipos de denominaciones, y que hay otros que están en Q, que vienen por ahí también, para otros hermanos que no son católicos, pero que yo, como hago para algunos hermanos que no son católicos, ¿verdad? Pero que yo estimo como buenos hermanos, que con citas bíblicas vamos a resolver todos los errores que vamos viendo que vayan apareciendo, con citas bíblicas, si Dios quiere. Leo para cerrar este último versículo. Segunda de Tesalonicenses 2:9 dice: al presentarse sin ley, estoy leyendo en un texto que es un poco antiguo, el hombre de pecado se le llama sin ley en este texto, en esta versión de la Biblia dice: con el poder de Satanás hará milagros, señales y prodigios al servicio de la mentira, para engañar y pervertir a todos los que han de perderse. Para engañar y pervertir a todos los que han de perderse, a los que no aceptaron el amor de la verdad que los habría salvado. Por esta razón Dios les dirige la fuerza del engaño, dejando que crean en la mentira. Otras versiones dicen: Dios le manda un espíritu que lo engañe, o un espíritu de engaño. Y el texto lo que está diciendo claramente es que si tú insistes en seguir a una persona que te esté engañando, Dios no va a hacer más nada y permitir que te pase lo que le pasaba a Faraón. El Faraón producía más plaga. En vez de tener el poder de Moisés, lo que hacía era que ayudaba a Moisés produciendo más plagas. Y eso es lo que está pasando aquí mismo también en este texto. Si tú rechazas la verdad, entonces Dios lo que va a hacer es que venga un demonio para que te dé más mentiras de las que tú tienes, por cuanto tú no tuviste el amor para recibir la verdad. Entonces aquí concluyo diciéndoles: hermano, no ha sido tan difícil el trabajo que hemos hecho. Mira este video con mucho cuidadito, saca la cita que te estoy dando, únela, empátala, arréglala como tú quieras, pero tienes que comprender que en Juan 21:15 en adelante a Pedro no lo nombraron pastor. A Pedro le estaban tratando de resolver un problema, porque él no tenía condiciones para ser pastor. Es lo contrario, Pedro no estaba preparado para ser pastor, y eso es lo que está tratando de hacer Cristo, de que él se dé cuenta de eso, y por eso le hace el repaso, y por eso al final le dice: cuando tú vuelvas, cuando te conviertas, cuando llegue el momento, pastorea mi rebaño. Pero Pedro entendió el mensaje que Cristo le estaba dando, por eso se entristeció. Pero el hermano Luis Toro no lo ha entendido todavía, ni los católicos que no quieren estudiar lo han entendido. Piensan y utilizan esos versículos de tontos para enseñar que a Pedro lo estaban nombrando de pastor, cuando el texto dice todo lo contrario, que Cristo le estaba diciendo: revísate, Pedro, porque tú no puedes ser pastor. Y por esa razón es que Pedro se entristece de la manera que se entristeció, porque entendió que Cristo lo estaba rechazando. Pero Cristo le dijo: no, tú vas a ser pastor, pero ahora tú no puedes, tienes que resolver el problema que tienes para que te junte con los muchachos que también tienen su problema, pero pero su problema es menos profundo que el tuyo, porque tú hiciste demasiadas cosas malas que no debiste haber hecho. Bien, hermanos,
Cristo perdonó a Pedro, por si acaso. Pedro fue pastor, pero lo que yo quiero que tú entiendas es, y que sepas, que Pedro fue pastor junto con todos los demás que también fueron pastores. Y eso te lo voy a demostrar en el próximo video. Ya en el próximo video te voy a decir lo que te voy a traer. Vamos a ir al texto de Mateo 16, donde el cual utilizan muchos católicos, el cual utiliza la Iglesia Católica para decir que Pedro era papa o fue el primer papa. Y vamos a revisar desde Mateo hasta Apocalipsis todos los textos que hablen de ese tema, y te voy a demostrar con los textos que no hubo un papa, que Pedro no fue papa. Oye lo que te estoy diciendo desde ahora, la promesa que te estoy haciendo es una promesa un poco para muchos católicos, yo creo que es difícil demostrarlo, pero con la Biblia solamente yo te voy a demostrar que no existió un papa, o sea, que no hubo un primer papa. Ellos dicen que existieron papas, ¿verdad? Y dicen que el primero que existió fue Pedro. Por consiguiente, si yo te demuestro que Pedro no fue papa, entonces no hubo un primer papa, no hubo un primero. En el siglo primero no hubo papa, eso yo te lo puedo demostrar con la Biblia. Ahora, del siglo II, del siglo III, del siglo IV, hay muchas cosas que han arreglado en la historia, especialmente la Iglesia Católica, para poder justificar que hubo papa. Y entonces se hace un poquito más difícil, no porque en el siglo segundo y tercero se pueda demostrar que hubo. No. Ya del siglo IV para adelante, que el obispo lo comienzan ya a los católicos a presentar como que fueron papas, y algunas personas creen que antes de ellos hubo otros que fueron papas. Sin embargo, yo no me quiero meter para allá porque no es necesario. Para mí, desde mi punto de vista, de la manera en que yo analizo la Biblia y la presento, puedo demostrar que no hay que ir al siglo II ni al siglo III a ver los padres de la iglesia, porque los padres de la iglesia para mí fueron inventados también, o sea, existieron, pero se le dieron ese cargo de padre de la iglesia innecesariamente, porque se le llama padre de la iglesia a personas que hicieron cosas y que sustentan cosas entre las cuales había mucha doctrina falsa. ¿Por qué? Porque no tienen un sustento en el primer siglo. Las cosas que ellos mencionan, muchas de las cosas que ellos mencionan no tienen un sustento en el primer siglo, y ahí es donde Satanás necesita que tú caigas, que tú creas que del segundo siglo para adelante tú debes confiar para creer en doctrinas. No, si tú quieres creer en doctrinas, no solamente en costumbres, sino en doctrinas, tú tienes que ir al siglo primero y ver qué ellos definían como doctrina y qué ellos enseñaban como doctrina. Y entonces, hermano, tú puedes decir, yo creo en eso como doctrina. Y eso nada más se puede lograr en el siglo I con los apóstoles vivos, porque después que ellos mueren, recuérdate que ya Satanás comienza, como ya no hay conexión entre lo verdadero y lo falso, ya Satanás podía levantar cualquier persona diciendo cualquier cosa, y sabemos todo que se dio en muchos casos. Por ejemplo, la Iglesia Católica tiene muchísima doctrina inventada que no tienen base en la Biblia, pero ellos luchan y pelean por demostrarla, pero nada más lo creen obviamente todo el que ama esa iglesia, pero que no ama la salvación o no ama las cosas que llevan a la salvación. Así que culmino con este comentario diciéndote que en el nombre de Jesús espero que tú hayas podido comprender y que tú seas sincero, que seas humilde, que no te lleves de esta gente que son altaneras y que son personas que se sienten ofendidos cuando le enseñan la verdad. Que seas una persona sincera. Tú te quieres salvar, tú eres una persona que ama a Cristo, tú estás enfermo, tú eres una persona que comprende que el pecado te tiene enfermo y necesita a Cristo, pero lo correcto es que lo conozca de la forma adecuada, en que tú puedas estar en la congregación verdadera, en el pueblo de Dios que guarda sus mandamientos y que te invita para que tú también seas parte de ese pueblo. Así que bendiciones de lo alto en el nombre de Jesús, y será hasta un próximo video. Bye.